A continuación, desde Séptimo TV, el repaso del estudio semanal. El pueblo de Dios en diversas ocasiones se ha enfrentado a situaciones que pareciera que no tuvieran salida. ¿Te has sentido alguna vez tan abrumado, deprimido, ahogado en un momento de extrema dificultad? ¿Cuál ha sido tu actitud ante esa situación? Para darle respuestas a estas interrogantes, quédate con nosotros en el repaso del estudio semanal titulado El conflicto continúa. Estamos gozosos de encontrarnos nuevamente en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Es para nosotros un placer y una gran bendición que estés acompañándonos el día de hoy, y es porque esta lección trae muchas enseñanzas, no solo para ti, sino también para cada uno de nosotros. Pero para profundizar un poco más acerca de este estudio, el día de hoy nos estarán acompañando nuestros queridos hermanos, el hermano Max y Rosabel. Bienvenidos. Y bueno, es importante que cada vez que vamos a estudiar un poco de la palabra de Dios, pidamos su dirección. Por eso que la hermana Rosabel nos va a tener en este momento en la oración. Maravilloso Dios y Padre eterno, en esta hora, oh Señor, nos acercamos al trono de la gracia para suplicar su divina presencia, para que al estudiar su palabra sea el Espíritu quien dirija esta reunión. Amén. Que toda verdad, que toda palabra, Señor, llegue a los corazones y pueda derribar murallas, derribar gigantes, y que pueda, Señor, el principio, el ejemplo de la verdad quedar grabada en cada uno de ellos, Señor. Gracias por dirigirnos en esta hora, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén. Y para entender un poco más lo que nos vino hablando la lección de esta semana, le voy a pedir a mi amiga Erika que nos comente un poco acerca del contexto histórico. Erika. Después de los jueces, diversos reyes gobernaron el pueblo de Israel. El conflicto entre el bien y el mal creció y disminuyó a medida que la gente vacilaba entre seguir al verdadero Dios de la creación y redención o seguir a los dioses paganos. Una y otra vez Dios intervino con la finalidad de bendecir a su pueblo utilizando instrumentos humanos. Algunos de esos instrumentos que se dejaron utilizar por Dios son los que estudiaremos durante esta semana, tales como David, Elías, Ezequías, Esther y Nehemías. Cuando David se enfrentó a Goliat, puso su entera confianza en las manos de Dios. La fe de David era muy grande. Sabía que el Dios de la creación le daría la victoria, porque era más fuerte y poderoso que un gigante filisteo. Por otra parte, Elías era el único profeta de Jehová, y le tocó enfrentarse a más de 850 hombres, supuestos profetas, de los dioses Baal y Acera. Dios obró de manera extraordinaria, hizo descender fuego del cielo, manifestándose así ante su pueblo, con la finalidad de que sus corazones fueran nuevamente abiertos al verdadero Dios y desarraigaran de su vida toda mancha de pecado e idolatría. En el caso de Ezequías y Esther, la sentencia de muerte era inminente. El pueblo parecía no tener salida, pero Dios obró de una forma maravillosa. Hizo descender a sus ángeles para que pelearan la buena batalla en favor de su pueblo. Por último, tenemos a Nehemías, quien recibió la gracia del rey para volverse a Jerusalén y reedificarla. A pesar de los tropiezos y las dificultades, y aunque para el ojo humano esta tarea parecía imposible, Nehemías fue fiel y se dejó guiar por Dios. Estas dramáticas historias nos enseñan que Dios utiliza a diversos personajes, como nos utiliza también a nosotros hoy, en situaciones difíciles. Dios está allí para traer seguridad y bienestar, aún en tiempos de fatalidad. El primer personaje que aparece en la lección de esta semana es David. Vemos que David tiene dos caras, o pareciera tener dos caras en diferentes situaciones. Primero vemos un David joven, que es un David valiente, que se enfrenta ante un gigante, y luego vemos un David que tuvo ciertos pecados, que cometió ciertos errores, ¿no? Y nos llama la atención cómo es que una persona puede actuar de una manera en una circunstancia y de otra manera en otra circunstancia. Pero bien, hermano Max, ¿cómo
fue o qué le parece a usted la manera en que David se comportó delante de Goliat? ¿Qué aprendió acerca de esa historia? ¿Qué le llamó la atención? Bueno, hermana, David, como usted lo dice, un joven, él con su inocencia de por medio, se enfrentó, pero lleno de toda la confianza que tenía en Jehová. Y a pesar de que el pueblo estaba como aterrado, ¿verdad? Enfrentarse a este personaje, este muchacho con esa fortaleza espiritual y con esa confianza en Jehová, demostró que realmente su fortaleza está en el inspirador, ¿no? De esta manera venció, como dice él, a un gran gigante, siendo un muchacho muy joven, muy inocente y aparente débil de fuerza, de fortaleza. Es que aparentemente el contexto donde él apareció no era un contexto bueno, porque estaba atemorizado, todos estaban atemorizados, y sin embargo vemos que David no se dejó dominar por ese temor que había a su alrededor, sino que él, como una persona que ya tenía esa confianza tan fuerte en Dios, tuvo confianza y pensó, si he vencido a los animales, a los osos, a los leones, claro, cuanto más a este incircunciso. Claro, y eso que ya dices me llama la atención, porque entonces muchas veces Dios nos hace pasar como que por ciertas etapas, ¿no? Y nos va como puliendo hasta que Él llega a llevarnos a donde Él quiere. Tal vez, como tú dices, David enfrentó todos esos animales, o él tenía que cuidar a sus ovejas, ¿verdad? Y allí fue aprendiendo entonces la manera como tal vez vencer a tal vez los que tenían más fuerzas que él, ¿no? Y también podríamos pensar también que ese tiempo en el pastoreo que tenía este joven David le permitía además estar en constante contacto con su Señor. Y eso es lo que él manifestaba en el momento que él se enfrentaba y atónito ante una gran cantidad de soldados que evidentemente pudieron haberlo hecho de otra manera. Así es. Pero bien, Rosabel, vemos entonces un muchacho, ¿no? Hemos comentado que era un muchacho valiente, pero que se dejó usar por Dios. Pero vemos que este muchacho luego se convierte en rey. Dios lo escoge para que sea el segundo rey de Israel, ¿no? Y una responsabilidad también bien grande. Ahora, tuvo errores como cualquiera de nosotros, ¿no? No era santo, perfecto, pero Dios lo iba moldeando tal vez con cada situación o circunstancia que vivía. Pero ¿cómo podemos entender que este muchacho que venció un gigante luego llegó a cometer un pecado tan terrible a la vista nuestra como lo que cometió con Betsabé y que incluso llega a matar a un inocente, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, Cintia, el apóstol Pablo dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y yo creo que a David por un momento se desconectó de la fuerza, del poder, de la fuente de poder. Por un momento se desconectó, porque vemos que cuando David fue contra Goliat, él le dijo, yo voy a ti, tú vienes a mí con lanza y jabalina, más yo voy a ti en el nombre de Jehová, de Todopoderoso. ¿Y qué pasó cuando David cayó en esa situación de matar a Urías? Pues vemos que David estaba como ocioso, si se puede decir entre comillas, ¿verdad? Porque estaba paseándose por el terrado, ya no iba al frente de las batallas, sino que era su ejército, y a él él se quedaba allí. Y en ese momento que él ya no estaba tan activo como estuvo en otros momentos, fue cuando el enemigo aprovechó para sembrar en él esa pequeña separación, que fue esa desconectarse, que fue lo que hizo que David se dejara tentar, porque él se paseaba en la terraza, cuando vio a Betsabé, cayó fácil, fue preso, porque por un momento el estar mucho tiempo en reposo, quizás lo hizo desconectarse de la fuente que le daba la victoria cuando estaba en la batalla. Y entonces eso fue quizás lo que pasó con David, que puede ser lo que pueda pasar con nosotros. Hoy podemos estar fuertes, si nos desconectamos a la fuente, podemos caer también. Eso es correcto. David, mientras caminó con Dios, nunca tuvo esa necesidad de pensar en cosas diferentes para las cuales él estaba formado. Sin embargo, vemos que esto es una enseñanza para cada uno de nosotros. Cuando dejamos por un momento, por un poco de caminar con Dios, el enemigo en ese momento toma mando de nuestras mentes y parece mentira de un hombre con una fortaleza espiritual como lo manifestaba David, llegó a violar varios mandamientos. Sí. Porque ojalá hubiese sido uno o dos, sino violó varios mandamientos, codició, mató, engañó, adulteró. Pero David tuvo una gran fortaleza y es lo que nosotros deberíamos también imitar, ¿no? Porque
a través de ese personaje de David podemos ver que el reino de los cielos no es nada más de aquel que nunca ha caído, es de que ha caído pero que se para, y de allí para adelante fue esa firmeza y esa fortaleza entre David y su Señor, que el Señor siempre dice, por amor a David, y fue perpetuo, incluso muchos años después de su muerte. Y dice la Biblia que el corazón de David era como el corazón de Dios. Exacto, conforme al corazón. Conforme al corazón de Dios. Y vemos que aquí en el personaje de David, lo que vienen hablando las lecciones, el conflicto, el gran conflicto, ¿verdad? Y el gran conflicto se lleva, la batalla se lleva en cada corazón, Cintia. Así es. Y la lección de esta semana habla mucho acerca de eso. Vemos que en cada personaje de la lección de esta semana, vemos el conflicto entre el bien y el mal librado en cada corazón. En cada corazón se va librando cada día este conflicto, donde aún hombres poderosos o débiles pueden ser blancos del enemigo y caer. A veces se dice que mientras más alto se sube, más duro es la caída. Sí. Y creo que eso le pasó a David. Pero gracias a Dios que Dios es restaurador. Así es. Y llama la atención también ver que cuando era un muchacho, tal vez con poca experiencia en cuanto a ejércitos o en la parte militar, pero vemos que era un simple pastor de ovejas, Dios lo pudo usar mucho más que ya cuando era el rey en esta situación, ¿no? Pero sabemos que también Dios lo ayudó a vencer muchísimas batallas, a escapar de sus enemigos. Es decir, que la vida de David fue una vida bastante movida, ¿no? Bien dinámica, pudiéramos decir. David tuvo mucho de la presencia de Dios en su vida. Así porque lo vemos en los Salmos, el Salmo 51, todos los salmos que escribió David hablan de las experiencias de él con Dios. Tenía una relación personal con Dios. En algunos momentos se quebró, pero eso no quiere decir que no fue lo normal en la vida de David. Sí, David tenía una relación muy personal con Dios y lo muestra los salmos, pues. Así es. ¿Qué lección, hermano Max, cree usted que es la más importante en cuanto a estas dos historias del mismo personaje? Para mí la lección más importante es que debemos aferrarnos al Señor. Bajo ningún concepto, más allá de la posición económica, de la posición intelectual que pueda tener una persona, porque allí está el error. A veces cuando tenemos una determinada posición, quizás empezamos a depender de nosotros mismos y nos olvidamos que el Señor realmente es el vínculo fuerte y es el que nos va a mantener totalmente acorazados en protección contra cualquier presencia del enemigo. Entonces, siempre debemos aferrarnos al Señor, caminar de la mano y nunca, bajo ningún concepto, pensar por algún momento despejarnos de él. Así es. Y otro de los personajes que también llama mucho nuestra atención es el personaje de Elías. Elías tuvo que pasar una prueba tal vez un poco difícil, pero él estaba confiado en Dios. Y es por eso que Erika nos va a explicar un poquito más qué fue lo que pasó. En Primera de Reyes 18:37 dice: Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca ese pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Vemos cómo Elías decide ser obediente y se sujetó en todo momento a los designios de Dios. Suplicó porque su poder y gloria fueran manifestados en ese momento, y el Creador obró ante su pueblo, consumiendo el holocausto con fuego celestial. Vemos que Elías está confrontando al rey y entonces él dice, bueno, traigan los profetas y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y es por eso que los profetas de Baal y de la diosa Acera, que es la diosa de la fertilidad, o que representa la fertilidad, se estaban enfrentando con un solo profeta del Dios verdadero, es decir, de Elías. Eran 850 personas o profetas contra el profeta de Dios. Pero bien, Rosabel, coméntanos, ¿quién ganó esta batalla? Porque este es un nuevo conflicto que vemos que se está desarrollando en este momento, ¿o no? Bueno, era un solo hombre, pero detrás de ese hombre estaba el poder de Dios. Amén. Y vemos que no era una situación fácil, porque el pueblo estaba en un momento de idolatría muy fuerte. El pueblo estaba en una apostasía, bueno, total. Y vemos que Dios quería volver los corazones de ese pueblo hacia Él. Y por eso esa batalla, esa lucha allí, la ganó fue Dios, Cintia. Así es. Porque era Dios buscando los corazones de su pueblo para que le adoraran y se volvieran a Él. Ahora bien, muchos de nosotros podemos llegar a pensar que Dios estaba queriendo manifestar su poder, ¿no? Y podemos decir, bueno, Dios nuevamente quería hacer que la gente entendiera que Él era el Dios verdadero, pero yo creo que va un poquito más allá de demostrar del hecho de que Dios tenía el poder, que ya ellos sabían que Dios tenía el poder.
Incluso los profetas de Baal y de la diosa Cera sabían que Dios tenía más poder que sus dioses, ¿no? Ahora bien, ¿qué era en realidad, hermano Max, lo que Dios quería demostrarles con esto? ¿Su poder o había algo un poco más allá? Sí, Dios a través de esta acción que hizo el hermano Elías, él lo que quería era hacerle entender al pueblo que realmente él era el Dios verdadero y que si nos vamos un poco más atrás en la historia, vemos que desde que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, después de 430 años de esclavitud, hubieron muchos milagros, pero sin embargo, en el transitar de ese pueblo hacia la Canaán terrenal, el pesimismo, simplemente el desánimo, que para mí es una de las armas más poderosas que tiene el enemigo, siempre estaba presente, y por más que el Señor hacía salir agua de la roca, por más que le daba el pan del cielo, por más que lo cubría de día con una nube y de noche con un resplandor, el pueblo pareciera que estaba como incrédulo, y tan así que tan pronto se separó un poco Moisés de ellos, ya buscaron un Dios. Aquí, por lo que vemos en este contexto de Elías, teníamos 3 años que se enfrentó Elías al rey y a la reina Jezabel, en donde le dijo que tenía 3 años, iban a tener 3 años sin lluvia. Sin embargo, este pueblo quiere decir, si ponemos a pensar un poco, nos ponemos más creativos, que tenía mucho más tiempo sin idolatrando otros dioses. Como bien usted lo dicen, era el único profeta que quedaba sobre la tierra que era fiel a Dios. Y sin embargo, él, a través de ese reto, con plena confianza en Dios, que le presentaba a estos 850 profetas y al rey, le demostró cuál era realmente el Dios verdadero. Así es. Y no solo eso, sino que él se presentó primero delante del rey, cuando pasó la guardia, que pasó todo eso, y le enfrentó y le dijo lo que iba a suceder. O sea, Dios le había dado al profeta Elías de verdad un don maravilloso para que él fuese y proclamara la verdad y dijera valentía, ¿no? La valentía, sí, para que dijera, bueno, ustedes están haciendo las cosas mal, porque Dios es el único Dios verdadero, y vemos que Elías fue un instrumento bien valioso en las manos de Dios. Así igual yo creo que si nosotros, Cintia, nos ponemos en las manos de Dios, aunque Elías era un hombre como nosotros, ¿verdad? Porque después de esto sabemos lo que le pasó a Elías, ¿verdad? Cómo huyó a esconderse a la cueva por causa de Jezabel. Vemos que entonces Dios puede usarnos a nosotros, siendo hombres, seres humanos imperfectos, pero nosotros debemos confiar en ese poder tan grande de ese Dios maravilloso que puede estar a nuestro lado para ganar las batallas. Y ese amor grande que mostraba Elías también, y eso también es otra enseñanza para nosotros. Debemos ser muy celosos con nuestro Dios. Así es. Debemos amarlo, y yo creo que la única manera cuando sanamente los celos se manifiestan es cuando realmente tenemos un amor por alguien. Y ese amor tiene que ser con nuestro Señor. El celo que mostró Elías en ese momento era realmente una ofensa que le estaban haciendo a su Dios. Y por eso lo quería defender, ¿no? Claro. Allí viene cuando uno ve que a Dios le que alguien le habla a uno mal de Dios, a uno se le enciende el corazón con quiere defenderlo. Claro, porque aunque Dios no necesita que nosotros lo defendamos, porque Dios es suficientemente Dios como para defenderse, pero nosotros como conocedores de ese Dios maravilloso, cuando vemos que las personas hablan cosas de Dios que no son, nosotros no entra ese calor por defender a nuestro Dios, porque hacer la causa de Dios que sea visible delante de esas personas. Sí, a mí también me parece interesante notar que él era uno solo, pero Dios escuchó su oración, ¿no? Y a veces podemos pensar, pero necesitamos que estemos muchos reunidos para que Dios nos escuche. No, quiere decir que Dios nos escucha a nosotros de manera individual, y Dios puede trabajar con una sola persona o con una gran cantidad, una multitud de personas. Es decir, para Dios no hay nada imposible. Con una persona Dios puede hacer su milagro. Pero bien, pasando, digamos, tal vez a otro punto, vemos que había muchos profetas de Baal. Ahora bien, ¿cómo podemos a veces nosotros, Rosabel, crees tú que muchas veces nosotros podemos desviarnos en nuestra época y tener ciertos Baales? Es decir, comenzar como que a tener ciertas cosas por encima de Dios, otros dioses ajenos. Sí, Cintia, siempre existe el peligro en nuestros corazones, porque como seres humanos pecadores, débiles, vendidos al pecado, como dice la Biblia, en cualquier momento nos puede llegar a suceder esa situación, y no estamos exentos de eso. Y uno de los primeros Baales que quizás nosotros a veces podemos tener es nosotros mismos. Que es
podemos ser, el primer Baal que podemos poner delante de Dios puede ser nosotros mismos, porque pongo mis cosas primero antes que las de Dios. Mis hijos, mi familia, mi situación, mi estado de ánimo. No, si estoy de este estado de ánimo no voy a ir a la iglesia porque me siento abatida con mis problemas. Y esas son las cosas, que los Baales contra los cuales debemos empezar a luchar. ¿Cuál es mi Baal? Puede ser que el Baal principal sea yo mismo, que me pongo antes que a Dios. Y después pueden venir muchos otros Baales. El trabajo, la familia, el entorno de las amistades, los estudios, pueden ser muchas otras cosas que en estos tiempos modernos, Cintia, hay tantas distracciones alrededor de nosotros y de los jóvenes sobre todo, que pueden parecer o ser como ese Baal antiguo que adoraba el pueblo de Israel. Así es, tienes razón. Pero vamos a ver otro personaje que también es un personaje inspirado por Dios y que pudo ayudar al pueblo a salir también de una gran batalla. Y ese personaje es Ezequías. Coméntanos un poco, Erika. Ezequías oró a Dios pidiendo la liberación de su pueblo de manos de los asirios. En Segunda de Reyes 19:19 ilustra, dice lo siguiente: Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. En momentos de dificultad, cuando el enorme ejército asirio tenía rodeado los muros de Jerusalén, los habitantes estaban aterrorizados. Sin embargo, Ezequías ilustra el efecto de un líder piadoso, que está más preocupado por lo que Dios puede hacer por su pueblo que por las amenazas del enemigo. Ezequías era el rey de Judá mientras los asirios querían sitiar Jerusalén y tomarla como posesión, ¿no? Ya el rey Ezequías había tenido problemas con el rey de Asiria porque éste había demandado impuestos, había demandado los tesoros del templo. Es decir, ya se les habían entregado muchas cosas al pueblo de Asiria, ¿no? Pero ellos querían un poco más, querían irse un poco más. Y es por eso que vemos esta situación difícil que tuvo que enfrentar el rey Ezequías, donde se humilló y pidió a Dios, y pues Dios obviamente obró en favor de todo el pueblo. Bien, hermano Max, ¿cuál es el mensaje que Dios quiere darle o quiso darle a su pueblo en ese momento, en esa circunstancia? Bien, pues el mensaje es sencillo. El mensaje de Dios es que cualquier batalla nosotros tenemos que librarla en el nombre de Dios. Aquí, evidentemente, cuando Ezequías notó que ya por más, empezó al revés, empezó quizás impresionando al rey de Asiria, que con el dinero, con todos los tesoros del templo, con todos los tesoros de su arca, él podría convencerlo. Sin embargo, él se dio cuenta de que a pesar de que lo entregó todo, este rey, su objetivo era que lo quería sitiar y simplemente mandó comensales para negociar la entrega de Jerusalén. Ahora, evidentemente cuando ya se ve, como dicen Ezequías, agobiado, asediado, él no le queda otra cosa que orar. Y hizo una oración al Señor donde realmente se vació desde su alma en función del pueblo, en función reconociendo sus pecados, reconociendo todas las cosas que habían hecho mal ante el Señor, y que en ese momento solamente estaba pidiendo era que dependían netamente del Señor. Eso evidentemente se manifestó de manera inmediata a la noche siguiente, cuando ya ellos estaban prácticamente convencidos de que iban a ser ejecutados, de que iban a ser tomados. Se dieron cuenta cómo el Señor mandó su ángel y acabó con la mayoría, con todo el ejército del rey Asiria, que hizo o lo obligó a devolverse, que finalmente murió en manos de uno de sus dos hijos. De sus hijos, ¿no? Y qué increíble, ¿no? Que tú le pidas algo a Dios y que Dios actúe de una manera que tú no tengas que hacer nada, porque ellos no tuvieron que hacer nada para ver cómo Dios ganaba esa batalla, ¿no? Es que, Cintia, a través de toda la historia de la Biblia, nosotros vemos que siempre Dios fue quien libró las batallas por su pueblo. Ellos salían y eran pocos, o llevaban pocas armas, o eran pocos y a los otros eran muchos, y siempre quien ganaba la batalla y quien se llevaba la gloria era Dios. Siempre fue Dios. Es maravilloso ver cómo nuestro Dios es un Dios tan bueno, tan maravilloso con su pueblo, que él decía, ok, tienen que ir a ellos, pero quien en verdad peleaba la batalla era Dios. Era Dios. Era Dios. Sí, a lo largo de la historia, en toda batalla, como dice la hermana Rosabel,
siempre había una petición o una comunicación con Dios y nunca, generalmente casi nunca, había una derrota del pueblo de Dios siempre y cuando no se violara, en este caso que se pretendiera hacer de manera personal. Pero todas las batallas las ganó el Señor a favor de su pueblo. Claro, por eso Dios le dice, como cuando vino el profeta Isaías, es como que Dios le hubiese dicho, mira, quédate tranquilo, que a quien ofendieron fue a mí. Exacto. A quien ofendieron, a quien blasfemaron su nombre, fue a mí, ustedes son la niña de mis ojos, y si se meten con ustedes, como que si se metieran conmigo. Además, ellos dijeron toda clase de barbaridades, porque le dijo, ¿tú crees que te vas a escapar porque los otros pueblos se han escapado? Los otros dioses no pudieron escaparse, los otros pueblos no pudieron. Van a poder ustedes, como que Dios fuese, un Dios pequeño. Sí, sí, sí. Otra de las cosas que nosotros vemos y que me parece que es resaltante en este episodio es que muchas veces nosotros podemos llegar a pensar, pero ¿por qué suceden este tipo de cosas si yo no me lo merezco? Pero vemos que aquí la clave también es la humildad, ¿no? Me parece que el rey Ezequías, no sé qué opinan ustedes, fue un rey que se mantuvo humilde. Él no se puso a pensar, pero ¿por qué Dios hace esto si esto es injusto? Y tomando en cuenta esto, ¿no? Que muchas veces nosotros pensamos y decimos, esto es injusto de parte de Dios, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Cómo podemos nosotros aprender a confiar en Dios cuando todo lo que pasa a nuestro alrededor parece desafortunado o llegamos incluso a pensar eso, pues, pero ¿por qué Dios me está haciendo esto a mí? ¿Cómo puedo yo aprender a confiar y a ser humilde en ese momento? Mira, yo comenté hace rato que una de las causas, para mí hay 3 formas de entender cómo ha llegado el desánimo a nuestras vidas, ¿no? Y el primer desánimo para mí es cuando empezamos a dudar de Dios. Empezamos a decir, ¿por qué a pesar de tu poder me pasa esta cosa? Yo soy cristiano, yo estoy contigo, pero ¿por qué me pasa? Otra cosa cuando pretendemos es que el Señor no nos contesta en el tiempo indicado, también nos empezamos a quejar. Es verdad. Y a veces caemos en el grosso error y hemos caído de manera inconsciente cuando, por ejemplo, recientemente me enteré que un niño de 11 años, muy allegado a la familia, murió de cáncer. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué tanta injusticia? Imagínate cómo ya empezamos. Y el desánimo, cuando caemos en este desánimo, es que empezamos entonces, el enemigo toma parte de nosotros y puede pasar cualquier cosa. Mira, Ezequías, la Biblia lo dice, Ezequías fue uno de los reyes que caminó con el Señor. Y cuando vemos, por ejemplo, rápidamente acá en Ezequías 18, él dice que lo primero que hizo fue lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Luego, ¿qué hizo? Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Cuando hace esto es porque yo soy celoso de mi Dios. Claro. No acepto ningún otro Dios. Estoy hablando de 18, número 2. Quitó las imágenes de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés en un momento donde también, por un desánimo del pueblo, el Señor permitió, porque el pueblo venía caminando durante años en el desierto y estaba intacto sus sandalias, su ropa, y a pesar de que el desierto es infectado de serpiente, nunca tuvieron ese problema, pero empezaron a quejarse. Y el Señor permitió, y cuando yo digo que el Señor permite, es porque me acuerdo de la historia de Job. El Señor permitió que el enemigo tocara a Job. Me imagino que el Señor permitió que el enemigo tocara a través de la serpiente, el serpiente ardiente, a este pueblo. Que luego, para tratar como un antídoto, se creó lo que llaman la serpiente de bronce, que es el Neustán. Pero ¿qué pasó con esa serpiente de bronce? El pueblo empezó a tomarla, a adorarla. Y es la razón por la cual entonces Ezequías tuvo que eliminar también este Neustán. Luego dice que Jehová, Dios de Israel, puso esperanza. Él puso esperanza en Dios de Israel. Y por último dice que Jehová estaba con él y donde quiera que iba, prosperaba. El secreto está, vuelvo a caminar con Dios. Nosotros no podemos bajo ningún concepto dudar de por qué el Señor es todopoderoso, Él es omnipresente, omnisapiente, omnisciente, y Él sabe por qué hace las cosas. El problema es que nosotros todavía no entendemos por qué pasan las cosas. En el problema del gran conflicto no debemos olvidar que Dios está al mando y que el enemigo está vencido. Amén. Así es.
Y bien, ya casi terminando, vamos a comentar o vamos a aprender un poco lo que pasó con la historia de Esther. Es una de las historias que yo creo que a todas las chicas nos gusta porque tiene un poco de belleza, ¿no? Es tal vez un lugar donde fueron una gran cantidad de chicas y ella fue seleccionada, pero sabemos que además de esto era Dios quien estaba dirigiendo esa situación por lo que vendría. Por eso es que, Erika, coméntanos un poco qué pasó con Esther. La palabra de Dios en Esther 3:8 registra: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de tu pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Esther y su pueblo se regocijaron por la liberación divina, aun cuando estuvieron dispersos por todo el imperio en cautividad y exilio. Anteriormente, una tímida joven afrontó a un político implacable para cambiar una legislación homicida. Otro extraño giro en el tema del gran conflicto que demuestra que Dios obra en muchos niveles y con muchas clases diferentes de personas. ¿Qué te parece esta historia, Cintia? Es muy interesante lo que nos comentas, Erika, sobre Esther, y como lo dije, bueno, es uno de los personajes favoritos de muchas de las chicas, ¿no? Pero vemos que nuevamente Dios está revelando su poder y Dios actúa en favor no solo de Esther, sino también de todo el pueblo judío. Y bien, volviendo un poquito al tema, ¿no? Hermano Max, ¿cuáles eran las consecuencias para usted de que realmente se cumpliera el edicto que había emitido el rey Asuero y se eliminara por completo a los judíos? Claro, el rey Asuero se ve un poco engañado e influenciado por Amán, muy hábil, muy habilidoso. Y Amán, evidentemente, cuando vio que Mardoqueo no le rendía obediencia, no se arrodillaba, evidentemente se enardeció mucho más y emitió un decreto primeramente para acabar con todos los judíos en ese momento. ¿Qué pasó? Evidentemente, si se hubiese hecho ese edicto, si se hubiese cumplido, hubiese acabado con el remanente de Judá y se pondrían en peligro muchas cosas. Así es. Rosabel, ¿cuál crees que fue el papel trascendental que tuvo Esther en esta situación? ¿O fue Esther sola o estuvo también ayudada de alguien más? ¿Qué opinas tú? No, detrás de Esther estaba su tío primo, Mardoqueo, ¿verdad? Sí. Que era quien la había criado a ella, quien la permitió llegar hasta donde estaba y quien era que la aconsejaba, Cintia. Y vemos que él la puso como quien dice entre la espada y la pared: si tú tienes que ir a hacer esto. Y fue cuando ella sintió que debía tomar la batuta y ser usada por Dios para eso. Yo pienso que Esther fue el instrumento y detrás de ella estaba Mardoqueo, usado por Dios para liberar a su pueblo de esos planes malvados del rey, de Amán. Sí. Sí, hay una característica común a todos estos personajes que hemos estudiado hasta ahora. Cuando hablamos de Elías, hablamos de David, hablamos de Ezequías y ahora de Esther, es que todos confiaron en el Señor, todos con mucha fe, con mucho ayuno y mucha oración, Sí. lograron revertir todos aquellos planes que el enemigo se había dado como un propósito para afectar al pueblo. Sin embargo, bueno, es el aprendizaje que tenemos nosotros hoy en día. Tenemos que realmente con mucha fe, con mucho ayuno y mucha oración, siempre estar en las manos del Señor. Además, Cintia, vemos que aquí también se libra una batalla en cuanto a la adoración, porque como Amán no se sentía adorado por Mardoqueo, cuando él pedía que se le adorara a Mardoqueo, para él eso era indiferente, pues, porque él era del pueblo judío, del pueblo de Dios, donde sabíamos que las leyes decían que no se debía adorar a más nadie, solo a Dios. Entonces, aquí vemos un problema que también había de adoración, y el problema que se ha extendido durante toda la historia de la Biblia, donde siempre va a haber el conflicto en cuanto a la adoración. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿A quién adoramos? Y bueno, vemos también que la chica que ganó el concurso de belleza, influenciada por su primo, su tío, luego es la chica valiente por la que el pueblo ora porque se va a presentar delante del rey y pues ella necesitaba esa fuerza que no iba a venir del pueblo, sino que iba a venir de Dios. Y era por eso la necesidad de sus oraciones. Y vemos a una Esther que entonces también pasa por un proceso y luego dice: y si perezco,
pues que perezca. Qué bonito que podamos nosotros tener también esa valentía que únicamente Dios es quien la puede dar. Ya para casi culminar, le voy a pedir a Erika que nos comente un poquito acerca del versículo clave de esta semana. Erika. El versículo para memorizar de esta semana lo encontramos en Nehemías 2:18. Y como es bastante interesante, lo dejamos para compartirlo al final de nuestro repaso. Y dice: entonces les declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Vemos que Nehemías, el último personaje ya del repaso de esta semana, era un personaje de confianza del rey, ¿no? Y que aunque estaba como esclavo o era el copero del rey, se perturbó mucho al escuchar las noticias que venían desde Jerusalén, ¿no? Cómo había quedado destruida la ciudad, pero él sabía y él sentía las ganas de ir y reconstruirla. Era Dios el que estaba haciéndole este llamado especial, incluso porque la profecía debía cumplirse y Dios iba a cumplir lo que había prometido bajo cualquier circunstancia, ¿no? Es sorprendente ver que él ora para que el rey pueda él hallar gracia delante de los ojos del rey y el rey le permita regresar a reconstruir la ciudad. Pero bien, ¿cuál creen ustedes que es el mayor aprendizaje que tenemos nosotros de este personaje, de Nehemías, hermano Max? Mira, para mí vuelvo ese celo y ese amor por Dios, porque cuando él se entera de que el pueblo de Israel se encuentra distribuido, pasando momentos difíciles, y aunado a eso, los muros de Jerusalén destruidos, él sintió realmente un gran dolor en su alma. Y evidentemente como ser humano también se llenó de desánimo. Pero sin embargo, este personaje optó por orar al Señor también con mucha fe, con mucho ayuno y mucha oración. Y cuando él se presenta al rey, evidentemente, que es el copero, ¿no? En aquel entonces cualquier copero no era cualquier persona. El copero significaba que era la persona que se iba a tomar primero el vino, porque una de las maneras que envenenaban a los reyes era a través de la bebida. Claro. Entonces, era de confianza. Era de confianza. Sin embargo, como bien tú lo decías, Cintia, él oró al Señor porque el rey le dijo: ¿qué quieres? Y él dijo: oro al Señor porque no quiero ser imprudente. Sin embargo, cuando dio la respuesta al rey, consiguió, aparte del tiempo que estaba pidiendo el que le permitiera ir a Jerusalén, le dio recursos el rey, le dio dinero e incluso le dio el tiempo que estaba pidiendo. Nehemías, prácticamente cuando él inicia esa reconstrucción del templo, volvemos a lo mismo, cayó el desánimo. Cuando ellos iban por la mitad del muro, una vez que ya habían restaurado todas las puertas, el pueblo sintió que empezaron los conflictos, empezaron las dificultades, empezaron las amenazas. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo empezó ya a desanimarse y dijo simplemente: no podemos seguir porque las fuerzas se nos acabaron, no podemos seguir porque hay muchos escombros, no podemos seguir edificando. Sin embargo, ¿qué hizo Nehemías? Volvió a orar al Señor y le dijo: Señor, evidentemente esta es tu obra, este es tu propósito, tú me dijiste, me hiciste venir a mí aquí con un propósito. Y finalmente reconstruyó el muro en 52 días para asombro de todos los reyes en el perímetro de Jerusalén. Nehemías utilizó una herramienta importantísima, la oración, que vemos también que la oración de Nehemías se parece a la oración del profeta Daniel, porque decía: hemos hecho lo malo, nos hemos apartado de Dios, hemos sido desobedientes y por eso nos ha sobrevenido esta situación. Vemos que Nehemías encontró esa ciudad destruida no solo físicamente, sino también espiritualmente. Espiritualmente el pueblo estaba pasando un momento también muy malo, muy triste. Y vemos que Nehemías era un hombre de un carácter fuerte. Nehemías era un hombre de armas tomar por las cosas de Dios. También, como dice el hermano Max, tenía celo, porque él, cuando estaban construyendo esos muros, Nehemías con una mano construían y con la otra mano tenían una espada. Sí. Una espada. Claro, en ningún momento creo que la llegaron a usar. Pero tenían que estar pendientes. Pero ¿no? Estaban pendientes de eso porque los enemigos, los que trataban de desanimarnos para que no construyeran la obra del Señor y para que no construyeran, levantaran a los muros de Jerusalén,
era muy fuerte, pero Nehemías se mantuvo firme. Vemos, Cintia, que en situaciones igual nosotros los hijos de Dios hoy en día también vamos a quizás a encontrarnos con situaciones donde el desánimo, veamos que la situación es como bien fuerte, que a lo mejor no vamos a poder, pero sabemos que cuando Dios está al mando de esa situación, cuando nosotros dejamos las manos de Dios, Dios puede hacer cosas maravillosas, como hizo con Nehemías en ese momento y el pueblo. Sí, yo digo que el resumen de toda esta lección y lo que nos pide Dios, nos lo pide a través de 2 de Crónicas 7:14. Él nos dice que si se humillara en mi pueblo, sobre el cual su nombre es invocado, volviéramos su rostro a Él, oráramos y nos convirtiéramos en nuestros malos caminos, entonces Él nos oirá desde el cielo, sanará nuestra tierra. Y eso fue lo que hizo Nehemías, eso fue lo que hizo Esther, eso fue lo que hizo David, Ezequías. Humillarse, reconocer que realmente somos pecadores, que estamos haciendo las cosas mal, y cuando empezamos a pensar que estamos haciendo las cosas bien, que no dependemos del Señor, ahí vienen los grandes problemas. Ahí vienen los grandes problemas en nuestras vidas, y posiblemente es lo que tenemos que tener en cuenta, de no caer en el mismo grosso error que tuvo el pueblo anterior, y ven esas serpientes ardientes entonces manifestadas o simbolizadas de otra forma. Y amigo, tú que nos estás viendo, tal vez estás enfrentando alguna crisis, algún momento difícil como estos personajes tuvieron que enfrentar. La pregunta es hoy, ¿te humillarás ante Dios y le pedirás a Él que tome el control de tu vida? Porque de seguro si lo haces, tu batalla estará ya ganada. Bien, hermano Max, le voy a pedir que nos tenga la oración para concluir el repaso. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque nos has permitido concluir esta lección, Señor, con el único propósito de compartir con nuestros hermanos y los televidentes todas las proezas que el Señor ha hecho durante toda nuestra vida, Señor. Aquí estudiamos personajes que su único secreto fue humillarse ante el Señor, orar con mucha fe, Señor, y con mucha oración. Te pedimos, Señor, también que haga una bendición especial para cada uno de nosotros, Señor, y que nos permita mantenernos firmes, Señor, en tu camino, que bajo ningún concepto nos alejemos de ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.